Cartagena de Indias. Uf, qué nombre. Solo decirlo ya nos transporta, ¿no? A esas murallas bañadas por el sol, al mar Caribe. Seguro han escuchado que le dicen el Corralito de Piedra o la Fantástica, pero de todos sus apodos hay uno que de verdad captura su esencia, su espíritu forjado en siglos de lucha, la heroica. Y a ver, pensemos un poquito en esa palabra, heroica. O sea, ¿qué tiene que pasar para que una ciudad se gane un título así de potente? Esto no es un simple eslogan para turistas, ¿eh? Es toda una declaración. Así que vamos a meternos de lleno a descifrar el ADN de Cartagena para entender de verdad por qué las batallas, las culturas y hasta sus contradicciones la hicieron merecedora de ese nombre. Bueno, para empezar tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos hasta 1533. Desde el día 1, Cartagena no fue una ciudad cualquiera. No, fue concebida para ser literalmente la joya de la corona española en América. Piénsenlo así, era como un cofre del tesoro del tamaño de una ciudad entera. El oro que venía del Perú, la plata de Bolivia, las esmeraldas de la Nueva Granada, todo, absolutamente todo, pasaba por su puerto antes de cruzar el océano hacia Europa. Y claro, con un tesoro de esa magnitud, pues era imposible pasar desapercibido. La riqueza de Cartagena era legendaria, y esa leyenda, como es de esperarse, atrajo a todos los lobos de mar. Para la ciudad la paz era casi un mito, vivía en un estado de alerta constante, con la mirada siempre fija en el horizonte, esperando ver qué barco con bandera enemiga aparecía esta vez. Y ojo, esto que vemos aquí deja claro que no era paranoia, para nada. Miren nomás las fechas, apenas la fundan y ¡pum! Ya la estaban atacando. El saqueo de Francis Drake en 1586 fue, devastador. Luego llegaron los franceses en 1697, pero el momento que de verdad selló el apodo de heroica fue en 1741. Imagínense esto, la flota más grande que se había visto en América hasta ese momento, casi 190 barcos británicos, apareció en la bahía. Eran más de 28,000 invasores contra ¿saben cuántos defensores? Apenas unos 4,000. Las probabilidades eran, pues, prácticamente nulas. Y aún así, contra todo pronóstico, Cartagena resistió. Aquí vale la pena aclarar algo súper importante. Muchos de los que atacaban no eran simples piratas buscando un botín, no. Un corsario, como el famosísimo Francis Drake, era básicamente un arma de guerra para su imperio. O sea, era un pirata, sí, pero con licencia oficial de su gobierno para atacar y saquear a los enemigos. Esto era geopolítica pura y dura, pero jugada con cañones y espadas. Entonces, aquí está la clave de todo. Cada ataque, cada cañonazo, cada intento de saqueo, en vez de debilitarla, lo que hacía era hacer más fuerte a Cartagena. La respuesta de España fue monumental. Dijeron, ok, si todo el mundo quiere nuestra joya, entonces vamos a convertirla en una fortaleza que nadie pueda tocar. Y así fue como empezó esa tarea titánica de amurallar la ciudad y levantar todo un sistema de castillos y baluartes. Y esta frase de verdad lo resume todo perfectamente. Construir estas defensas tomó casi 200 años, 2 siglos de trabajo, de ingeniería y de un gasto de dinero que hoy ni nos podemos imaginar. Cuenta la leyenda que el rey Carlos III, allá en su palacio en Madrid, al revisar las cuentas, preguntó con toda la ironía del mundo si por esa millonada no debería por lo menos poder ver los castillos desde su ventana. Así de gigante, así de colosal fue la inversión. Pero bueno, la verdadera fortaleza de Cartagena no está solo en esas murallas de piedra, ¿eh? Ahora vamos a pasar de la arquitectura militar a la arquitectura humana, porque el alma de la ciudad, lo que de verdad la hace vibrar, se construyó con la mezcla de toda la gente que vivió, que sufrió y que soñó dentro de esas murallas. La ciudad se volvió un punto de encuentro, y hay que decirlo, muchas veces un encuentro violento y muy doloroso, de 3 mundos. Estaban los europeos, que llegaron a gobernar. Estaban las comunidades indígenas, como los calamarí, que eran los dueños originales de esa tierra. Y también, por supuesto, estaban los millones de africanos que fueron traídos a la fuerza en condiciones, en las condiciones más inhumanas que uno se puede imaginar. Y lo que vemos en este gráfico es básicamente el resultado vivo de toda esa historia. Los datos nos pintan el retrato de una ciudad con una raíz afro y mestiza súper profunda. Pero esto es mucho más que un simple número, es el ADN de su cultura. Es algo que se oye en el ritmo de la cumbia, se siente en el calor de su gente y se ve en la energía de sus calles todos los días. Y aquí hay que ser muy claros, es imposible y sería hasta irresponsable hablar de la cultura de Cartagena sin enfrentar su capítulo más oscuro. Fue uno de los principales puertos de comercio de esclavos de todo el continente.
Pero de ese dolor inmenso, de esa herida, también nace una historia increíble de resistencia y una herencia africana que hoy es un orgullo, y de hecho es la columna vertebral de su identidad. Y si hay un lugar donde toda esta fusión explota de la forma más gloriosa, es en la comida. La comida callejera de Cartagena es un poema a su historia. La arepa de huevo, por ejemplo, que mezcla la masa de maíz indígena con la técnica de fritura africana. O las carimañolas de yuca, los cócteles de mariscos frescos. Uf, cada bocado es un testimonio delicioso de ese encuentro de mundos. Bueno, ahora sí, saltemos al presente, porque toda esta historia tan rica, tan compleja, nos ha dejado una Cartagena moderna que está llena de contrastes. Es una ciudad que vive en una dualidad constante. Es como si fueran dos ciudades en una, coexistiendo, a veces de forma bastante incómoda en el mismo lugar. Para el resto del mundo, Cartagena es la postal perfecta del Caribe. ¿A que sí? Un laberinto de calles coloniales, balcones llenos de flores, atardeceres que parecen de película. Es un imán para el turismo de todo el planeta y, claro, patrimonio de la humanidad. Pero esa imagen, la del centro histórico impecable, es solo una cara de la moneda. Y esto que vemos aquí lo pone negro sobre blanco, sin rodeos. Por un lado tenemos la joya del Caribe, el destino de lujo. Y por el otro, la cruda realidad. Una realidad marcada por una desigualdad social que es abrumadora, una de las tasas de pobreza más altas de todo el país y, para rematar, una historia reciente de inestabilidad política y corrupción que no la ha dejado progresar como debería. Y este número es un golpe de realidad. Casi el 30% de la gente de Cartagena vive en situación de pobreza. Paremos a pensar en esto un segundo. A muy pocos minutos de los hoteles 5 estrellas y los restaurantes súper elegantes, casi una de cada 3 personas está luchando para poder cubrir sus necesidades más básicas. Es tremendo. Y esa es justamente la gran paradoja de la Cartagena actual. ¿Es un tesoro mundial? Sí. Y un motor para la economía de Colombia. Pero, al mismo tiempo, es una ciudad que pelea todos los días por acortar esa distancia enorme que hay entre su fachada deslumbrante y la realidad tan dura que vive una gran parte de su gente. Y todo esto, al final, nos trae de vuelta a la pregunta del principio. Después de recorrer sus murallas, de entender su cultura mestiza y de ver sus desafíos de hoy, ¿qué significa realmente ser la heroica en pleno siglo XXI? Porque claro, el significado ha cambiado, ha evolucionado. El heroísmo de Cartagena hoy se puede ver en 3 dimensiones. La primera, claro, es su increíble capacidad de resistencia a lo largo de la historia, esa fuerza para aguantar lo imposible. La segunda es el heroísmo de su cultura, que fue capaz de transformar todo el dolor de la esclavitud y la conquista en una explosión de música, de arte, de alegría. Y la tercera, que quizás es la más importante hoy en día, es que su heroísmo está en la lucha diaria de su gente por un futuro más justo, por vencer la desigualdad y por construir una ciudad que sea tan linda por dentro como se ve por fuera. Y cerramos con esta idea, para que nos quede resonando. La historia de Cartagena nos deja una lección muy potente. La verdadera heroicidad ya no se mide en la capacidad de defender murallas de piedra, sino en el compromiso de derribar esos muros invisibles de la desigualdad. El gran reto heroico de Cartagena hoy es lograr que la dignidad y el bienestar de su gente brillen con la misma intensidad que las joyas de su pasado.